Bienvenidos al canal de la profesora Milixa Indaburo. Y bueno, nuestro tema de hoy es ¿qué es la derivada? Antes de llegar a explicar lo que es la derivada, tenemos que conocer dos cosas muy importantes. Primero, ¿qué es una recta secante? Y segundo, ¿qué es una recta tangente? ¿Ok? Fíjense, allí está una recta, ¿ok?, que intersecta a una circunferencia en dos puntos. Esto es lo que se conoce como una recta secante. ¿Ok? Una recta secante es cuando intersecta a una curva y se produce, bueno, dos puntos. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a desplazar este punto llamado B, lo voy a mover, lo voy a rotar, lo voy a rotar. Fíjense que la distancia que hay entre el punto C y D cada vez se va aumentando. Porque obvio, ambos puntos se encuentran mucho más alejados. Pero ¿qué pasa? Fíjense. Y pasa lo mismo, pues es decir, que la recta acá sigue siendo secante porque toca en dos puntos. ¿Ok? Pero voy a seguir moviendo este punto B y fíjense también en esa distancia. La distancia cada vez se va reduciendo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el punto B va cada vez acercándose al punto C. ¿Ok? Fíjense que aquí todavía sigue siendo una recta secante porque está tocando dos puntos de esa circunferencia. Sigo. Fíjense que la distancia que hay ahorita entre C y B es tan pequeña que tan solo es de 0,3 de centímetros. Pero voy a llevarla hasta que se haga nula. Cuando se hace nula, es decir, cuando se hace una distancia cero, estamos en presencia de una nueva recta llamada tangente. ¿Ok? ¿Y por qué es tangente? Se llama recta tangente porque esa recta toca a la circunferencia en tan solo un punto. ¿Ok? Entonces, listo. Ya saben que una recta secante simplemente toca una curva en dos puntos y una recta tangente toca a otra curva en un punto. La definición de la derivada la voy a realizar de forma gráfica y con letras. Pero antes de llegar allí, veo que es importante introducirlos de esta manera. Fíjense que voy a dibujar esta función que dice f de x es igual a x a la 2, es decir, una parábola. ¿Ok? Fíjense que simplemente esta parábola estoy dibujando esta parte de ella y no estoy dibujando la otra parte de ella. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es trabajar solamente en este primer cuadrante. Entonces, voy a crear un punto que lo voy a llamar A. ¿Ok? Y todo punto tiene o posee coordenadas X y Y. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el punto A en el eje de las X vale 2. Y en el eje de las Y vale F2. Es decir, que las coordenadas de este punto A en el eje de las X es 2 y en el eje de las Y es F2. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es F2? Es F2 porque el 2 del eje de las X, que pertenece al dominio, ¿ok? Simplemente lo que hice fue sustituirlo acá donde dice fx y normalmente esto es como f2, que es lo que aparece acá. Esto trabajando de manera numérica, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Las coordenadas. Entonces, las coordenadas del punto A es 2, ¿quién? F2, es decir, coordenada X2, coordenada Y, F2. Si resuelvo esto, ¿ok? ¿Cómo me quedaría? Quedaría simplemente que el punto A es igual a ¿qué? Es igual a 2
4. Es decir, que en el eje de las X vale 2 y en el eje de las Y vale 4. ¿Por qué vale 4? Porque simplemente se sustituyó ese F2, ese 2 acá donde está la X, y 2 a la 2 es igual a 4. Es decir, que esta coordenada del punto A lo puedo llamar así, lo puedo llamar 2F2, pero también lo puedo llamar 2, 4. Es decir, la coordenada del punto A es 2, 4, o también la llamo 2F2. Muy bien, ahora voy a marcar el siguiente punto y este punto lo voy a llamar B, ¿ok? Y B, vamos a ver qué coordenada tiene en el eje de las X. Fíjense que le hice allí una flechita. Quiere decir que desde donde está 2 hay una distancia desde aquí hasta donde está el punto B de más 1, ¿ok? Entonces, la coordenada de este punto B en el eje de las X es 2 más 1. Este 2 normalmente es este 2, la distancia de 0 a este 2. Y este más 1 es porque aquí se le incrementó una distancia igual a 1. Es decir, que la distancia que hay desde el punto A al punto B en el eje de las X es igual a 1. Por lo tanto, la coordenada del punto B en el eje de las X se llama 2 más 1. Y la coordenada en el eje de las Y se va a llamar como F2 más 1. Ustedes saben muy bien que si sustituyen este 2 más 1 acá donde dice X a la 2, eso es muy fácil. Porque a la final eso viene dando 9. Pero antes de llegar allí, ¿cómo quedaría la coordenada del punto B? Fácil. Este primerito que está acá, este primer paréntesis, este binomio que está acá, ¿pertenece a qué coordenada? A la coordenada X. Y este señor que dice F2 más 1, ¿pertenece a quién? A la coordenada Y. Si normalmente, como se lo dije anteriormente, resuelven esto y lo sustituyen aquí en la fórmula, entonces ¿cómo quedaría el punto B? Muy fácil, el punto B quedaría como 3, 9. Es decir, que la coordenada del punto B es 3 en el eje de las X y 9 en el eje de las Y. Bueno, ha llegado el momento de definir a la derivada de una manera geométrica, ¿ok? Ahora, fíjense que tracé una recta que pasa o que toca a esta parábola, a la mitad de esta parábola, fíjense, la toca en este punto y la toca en este otro punto. Es decir, que esta recta que yo dibujé es una recta secante. ¿Por qué secante? Porque toca o intersecta a la parábola en dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? En el punto A y en el punto B. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Las coordenadas del punto A es X y F de X. Y la coordenada o las coordenadas del punto B es X más delta X y la otra coordenada en Y es F de X más delta X. Es decir, esto que está aquí es la coordenada del punto B y esto que está aquí es las coordenadas del punto A. Muy bien. Entonces, en el ejercicio pasado les dije que esta distancia, bueno, valía 1, pero eso era numéricamente. Pero en letra vale, mejor dicho, delta X. Es decir, que la distancia que hay desde este punto llamado X hasta aquí vale delta X. Por eso que yo aquí coloqué que este punto vale ¿qué? Vale esta separación desde el centro de coordenadas del plano cartesiano, que vale 0, hasta acá, ¿sí? Es X más esta distancia llamada delta X. Es decir, que esta coordenada le pertenece a ¿cuál punto? Al punto B. ¿Ok? Ahora bien, si trabajamos entonces con esta recta, que sabemos que es una recta secante, ustedes saben muy bien que toda recta tiene una pendiente, es decir, que esta recta que está acá tiene, obvio, una inclinación específica. Y esa inclinación o esa pendiente se puede calcular fácilmente como a través de esta fórmula.
esta fórmula nos ayuda a calcular la inclinación que tiene esta recta secante. ¿Okay? Normalmente la fórmula dice que es la diferencia entre y2 y y sub 1. ¿Quién es y2? Y2 es esta señora, es decir, es la parte más elevada que tiene, ¿ok? Y y sub 1 es la parte más baja que tiene, es decir, cuando digo la parte más alta y más baja me refiero a que, bueno, el punto más elevado es B y el punto más bajo es A. Y con respecto al eje Y, es y sub 2 es f de x más delta x y y sub 1 es f de x. ¿Ok? De todas maneras, esto quedaría de esta forma. Y sub 2 es f de x más delta x y y sub 1 es igual a f de x. Ahora bien, si me voy entonces al eje de las x, ¿sí? Las coordenadas del punto B, en este caso sería ¿quién? X sub 2. ¿Y cuánto vale x sub 2? X sub 2 vale x más delta x. Es decir, este señor que le pertenece o es coordenada del punto B. ¿Ok? ¿Y cuánto vale x sub 1? X sub 1 es ¿quién? X sub 1 vale x que le pertenece al punto A. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Todos estos valores lo voy a reemplazar o lo voy a sustituir en la fórmula de la pendiente. Bueno, simplemente para saber cuánto es esa inclinación de esa recta. Entonces, observen. Aquí ya tengo aquí tengo ya sustituido todos esos valores. Es decir, que la pendiente de esa recta secante, es decir, esta señora que está acá, es igual a todo esto que está acá. ¿Ok? Pero observen lo siguiente. Observen que en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción, hay una x positiva que es esta y hay una x negativa que es esta otra. Entonces, bueno, una x positiva y otra x negativa se cancela, es decir, se desaparecen, ¿ok? ¿Y cómo quedaría entonces esta recta secante? Queda de la siguiente forma. La inclinación de esta recta secante es igual a f de x más delta x menos f de x, todo dividido entre delta x. Listo. De esta forma puedo calcular la inclinación que tiene esta recta secante. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a desplazar este punto B y lo vamos a hacer que coincida completamente con este punto A. Y ustedes van a observar, ustedes van a ver qué se forma allí. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya comienzo a, digamos, a desplazar ese punto B. Observen que abajo delta X se hace cada vez más pequeña. ¿Por qué? Porque el punto B se acerca al punto A. Al acercarse el punto B al punto A, delta X se va haciendo cada vez más pequeña. Obvio, porque la separación que hay entre esos dos puntos se hace cada vez, obvio, más pequeño ese delta X. Entonces, sigo y B se sigue acercando a A. Noten, delta X se hace cada vez más pequeña y delta Y también se va haciendo más pequeña. Lógico, porque ambos puntos se van acercando. Fíjense que ya, perfecto, tanto el punto A y el punto B coincidieron, ¿ok? Y observen a la recta. Fíjense que esta recta seguirá siendo recta secante. No, ya no es recta secante. Ya esta recta se transformó en una recta tangente. Y tangente porque esta recta está tocando un solo punto a la curva esta, a la función que está en verde, es decir, a la parábola. En este momento, esa recta ya es una recta tangente. ¿Y por qué se hizo tangente? Por la sencilla razón de que el punto B, que estaba muy alejado, coincidió con este punto A. Es decir, que la distancia de delta X se hizo 0. ¿Y cómo calculamos entonces eso? Muy fácil. Eso se calcula de la siguiente forma. A través de un límite. Entonces decimos que delta X
tiende a cero. Cuando delta X tiende a cero, ¿qué pasa? Ambos puntos, el punto A y el punto B, ¿sí?, de esa recta que anteriormente era secante, coinciden. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que delta X se hizo cero. Por lo tanto, esos dos puntos coinciden y esa recta se convierte ahora en una recta tangente. ¿Cómo se calcula esto? A través de este límite. Muy sencillo. Y al calcular ese límite, obtenemos ¿qué? Obtenemos esta f' de x. ¿Y quién es esta f' de x? Es la derivada. Es decir, que la derivada es igual al límite cuando delta x se hace cero. ¿Ok? De todo esto, recuerden que todo esto, ¿de dónde vino? Todo esto vino de una pendiente, de una inclinación. ¿Ok? Entonces, esa recta que estaba inclinada, ¿sí?, al llevar esa distancia llamada delta x, llevarla a cero, esa recta se transformó en una recta tangente y eso es lo que se conoce como ¿qué? Como la derivada. Entonces, muy fácil, la derivada no es más que, simplemente es la pendiente, ¿ok? ¿Tangente a qué? Tangente a una curva, ¿ok? Eso es lo que es la derivada. La derivada simplemente es tangente a una curva.